Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Pues vamos a continuar con nuestra sesión. La última vez lo que estábamos trabajando ya era acerca de poner precios en los contratos y básicamente recordamos un poquito algo que ya habíamos hecho respecto a el establecimiento de una fórmula, que fue la que habíamos visto más o menos por ahí del capítulo 2 y es la única con la que habíamos estado trabajando hasta el momento respecto a precios futuros. Ajá. Entonces, esa la habíamos trabajado cuando veíamos que la compra directa y el contrato futuro largo se parecían, ¿no? Y la planteamos a partir de la condición que las hacía que fuesen iguales. Después empezamos a ver cómo funcionaría esta evaluación a partir del principio de no arbitraje, el cual decíamos que de lo que se trataba era buscar que si dos alternativas diferentes me producían el mismo resultado y tenían el mismo costo, entonces, pues básicamente podemos pensar que deberían ser iguales y que serían indistintas entre sí. Ajá. Dicho de otra forma, si me producen el mismo resultado, entonces su costo debería de ser igual, si no una de las dos invalidaría la existencia de la otra. Y lo vimos también con respecto a la idea de que cuando había la oportunidad de hacer arbitraje, se iban a manifestar oportunidades en las cuales yo iba a poder generar ganancias sin que de por medio hubiera ninguna clase de riesgo involucrado. ¿Ok? Entonces, cuando veíamos alguna de estas dos evidencias era donde veíamos la posibilidad de arbitraje. Y entonces a partir del principio de no arbitraje buscamos hacer la determinación del precio de una acción, el precio futuro de una acción que no pague dividendos. Es decir, una acción que se va a mantener tal cual está, sin que la empresa haga ninguna clase de reparto de utilidades entre los accionistas. Entonces lo que estábamos viendo era que eh, si yo tenía dos alternativas para obtener el mismo objetivo, ambas deberían de costar lo mismo. En ese sentido, tenía un objetivo en mente que era obtener la acción en el tiempo T y estar en perfecta posibilidad de venderla a el precio de mercado. ¿Sale? Y pues este objetivo me gustaría garantizarlo desde el día de hoy. Entonces veíamos las dos alternativas que era el contrato forward largo y por otro lado la compra directa de la acción. Veíamos que si hablábamos de que las dos son equivalentes, se tendría que cumplir justamente esta identidad de que el precio futuro fuera el valor futuro del precio spot actual, ¿sí? Y entonces, por principio de arbitraje, vimos que justamente no puede ser que el precio futuro sea mayor, porque eso llevaría a un desequilibrio que eventualmente baja el precio futuro y sube el precio spot y la tasa de interés. Tampoco puede darse el caso de que el precio futuro fuera menor, porque entonces el precio futuro subiría y se bajaría el precio spot y la tasa de interés. Entonces, la única situación que realmente es sostenible es que sean iguales. Hicimos un pequeño ejercicio en donde calculábamos el precio futuro. Ajá, y entonces llegábamos a un resultado, el cual era nuestro precio futuro teórico. Es el precio que debería tener el mercado. Ahora, también nos cuestionamos, ¿qué pasa si el mercado tiene un precio diferente al precio teórico? Si ese fuera el caso, entonces yo podría generar alguna ganancia. En este caso, por ejemplo, que habíamos hecho, que fue nuestro último ejercicio de la última sesión, teníamos un precio teórico de 1424. Y yo te decía, ¿qué pasaría si en el mercado el precio fuera de 1500? Entonces, en el mercado está más caro de lo que vale de acuerdo a su precio teórico, lo cual quiere decir que entonces a mí me convendría irme corto con el precio de mercado y largo con la operación en directa, ¿sí? Corto en el derivado porque el derivado del mercado está más caro y largo en la posición, porque la posición directa lo que me va a dar es el precio teórico como un costo. Y entonces veíamos que en esta situación hubiera obtenido una ganancia libre de riesgo, eh, que bueno, era la diferencia de ambas, ¿no? $75 o pesos en estos datos que teníamos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y vamos a continuar con una idea distinta respecto de lo que puede ocurrir en el mercado.
Y entonces vamos a calcular el precio futuro, pero ahora para un activo diferente. Nuevamente vamos a estar trabajando con acciones, pero vamos a hablar que tienen un pago de dividendos. Entonces, acciones con pago de dividendos. Y vamos a pensar que estos dividendos se manejan de manera discreta. ¿Sale? ¿Qué significa esta idea de que sean discretas? Significa que los podremos contar. Es decir, es una cierta cantidad de dividendos que se van a estar pagando en momentos específicos en el tiempo. Y yo, en cualquier intervalo de tiempo que estoy trabajando, voy a poder contar cuántos datos hay. Es decir, en ningún momento estoy trabajando con alguna idea eh, no numerable, llamémosle así. ¿Sale? Sino que yo puedo contar cuántos dividendos son los que van a poder ocurrir. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que veamos es un poquito, más o menos, qué es lo que debemos esperar que pase en esta situación. Y para ello, voy a pensar en una empresa, y esto que tengo aquí es su balance general, activo, pasivo y capital. Entonces, recordemos que el capital se fracciona y se obtienen las acciones. Ok, entonces pongamos números aquí solamente como para tener una idea, una noción al respecto. Entonces, supongamos que hay 100 millones de pesos de activos, que hay 30 millones de pesos de pasivos y entonces debería de haber 70 millones de pesos de capital. ¿Sale? Entonces, si estos 70 millones de pesos del capital yo los reparto en, vamos a pensar, el número de acciones que sea igual a 1 millón, ¿sale? Entonces, los 70 millones de pesos los voy a repartir entre las acciones. ¿Y qué ocurre? Por su definición, la acción es la representación alícuota del capital social. Entonces, ¿qué significa esto? Cada una de estas acciones tiene una representación equitativa, ¿sí? Alícuota significa eso, de la misma proporción y del mismo tamaño. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a repartir los 70 millones de pesos en 1 millón de acciones. Eso quiere decir que me queda 70 por acción, ¿correcto? Entonces, el precio de la empresa o el precio de la acción de esta empresa es 70 pesos por acción, ¿sale? Ahora bien, analicemos esta situación de los dividendos y recordemos lo que viste en finanzas corporativas que te dice qué esperar justamente al respecto del pago de dividendos. Y hablemos específicamente de dividendos en efectivo, ¿sí? Entonces, tengo esta empresa que tiene 100 millones de activos, 30 millones de pesos en pasivos y 70 millones de pesos en capital. Puede ser que estos 70, una parte, digamos 50, sean el capital social con el que se empezó la empresa y 20 millones sean utilidades. ¿Sale? Recordemos cuando veíamos en un estado de resultados, teníamos ingresos menos egresos, nos daban como resultado utilidad, y si ya eran todos los egresos, o sea, operativos, también financieros, impuestos y demás, esta utilidad ya era una utilidad neta. Y entonces esta utilidad se separa en los dividendos que se le pagan a los accionistas, a los dueños de la empresa, y el resultado de quitarle esos dividendos sería la utilidad retenida. Sí, entonces, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? Digamos que de acuerdo al ejemplo que tendría aquí, podríamos haber llegado a que yo tengo 20 millones de utilidad y que voy a pagar 10 millones de dividendos. Entonces se quedan 10 millones retenidos dentro de la empresa. ¿Sale? Entonces, pensemos un poquito qué es lo que estaría pasando justamente con el balance general. Bueno, es un hecho, la utilidad está por aquí y entonces lo que yo voy a hacer es tomar una fracción de mi capital equivalente a
los 10 millones de la utilidad que estoy repartiendo en dividendos y lo voy a retirar del capital para dárselo a los accionistas. Y entonces en el capital ya no va a haber 70, sino que 60. Ahora, esto significa que le estoy pagando a los accionistas 10 millones. ¿Ok? Cuando yo hago eso, ese dinero muy probablemente lo voy a sacar de las cuentas de banco de la empresa. Y entonces aquí en la parte del activo estaría también retirando una porción equivalente y sacándola de la empresa como dinero en efectivo. ¿Sí? Dinero en efectivo que saqué de mis cuentas de banco y entonces ya no voy a tener 100, sino que voy a tener 90 de activos. Y entonces el balance se mantiene. 90 de activos es igual a 60 más 30 de pasivo más capital, ¿cierto? Ahora, nota que el efecto al retirar estos dos segmentos rojos, lo que está haciendo es que la empresa se comprima, se vuelva más pequeña. Y entonces, ¿qué pasa? En capital sigue habiendo 60 millones de pesos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo las reparto estas en el mismo número de acciones que dijimos que era 1 millón, resulta que 60 millones de pesos los reparto entre 1 millón de acciones y nos queda un precio de 60 pesos por acción. ¿Sí? Entonces, fíjate, estos 10 millones que estoy sacando de dividendos se repartirán también equitativamente en el millón de acciones. Entonces, esto quiere decir que aquí hubo 10 pesos de dividendo por acción. Entonces, nota esto, cuando existe el pago de un dividendo en particular, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? El precio de la acción se espera justamente que se esté reduciendo. Ajá. Y entonces, si el dividendo es de 1 peso, se espera que la reducción sea de 1 peso. Aquí, por ejemplo, el precio de la acción antes de pagar el dividendo era 70. Se pagaron 10 pesos de dividendo y entonces el precio de la acción quedó en 60. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la conclusión de esto es, cuando existe el pago de una cierta cantidad de dinero en dividendos, se espera que el precio de la acción caiga proporcionalmente. Más aún, exactamente la cantidad en la que el precio se cae corresponde justamente al monto del dividendo pagado. ¿Sí? Ahora, quiero que veamos un poquito como que voy con esta idea. Si yo, por ejemplo, pensara, ¿sabes qué? Esto no me va a quedar tan perfecto, pero vamos a pensarlo. ¿Sabes qué? Por aquí va a subir, luego va a bajar, luego sube, baja un poquito, sube y baja. Digamos que este fue el comportamiento de la acción. ¿Ok? Ahora bien, supongamos que justo en este punto hay un dividendo, ¿no? O sea, en este punto, la altura a la que nos encontramos, digamos que es 50 y que hay un pago de dividendos de 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Yo esperaría que el precio justamente cayera hacia este punto, ¿sí? A un nivel de 40. Y entonces que si esto es lo que hubiera pasado, o sea, si efectivamente aquí la línea azul hubiera sido el comportamiento si nunca se pagaran los dividendos. Pero como aquí hubo un pago de dividendo, el comportamiento real que siguió la acción fue una cosa más como por aquí. Perdón que no sea exactamente igual, pero creo que más o menos entiendes la idea de lo que te quiero decir con esto. El hecho de haber pagado ese dividendo, lo que está haciendo es reducir la posición de los precios, ¿sí? Pero el comportamiento de lo que le está pasando a la empresa, pues espera que sea más o menos igual a lo que ya se tenía anteriormente. ¿Sí lo notas? Entonces, la idea es esta. En el deber ser es que la línea roja más o menos emula el comportamiento de la línea azul, que hubiera sido lo que pasara si no se pagaran dividendos. Pero
El efecto es que como se pagan dividendos, entonces vemos caídas en los precios, que no quiere decir que la empresa esté mal. Simple y sencillamente significa que la empresa está haciendo pues, para lo que se creó, para pagar dividendos. Pero en el reporte, cuando se hace ese pago de dividendos, pues los precios caerán. Esta conferencia Al parecer comenzará aquí a hubo grabarse. un pequeño contratiempo con la grabación del video, pero te repito brevemente lo que ahorita te estaba narrando, ya que ahora sí se puede ver. Y justamente aquí está el ejemplo de lo que te acabo de describir, por ejemplo, de cómo se cae el precio de la acción. Tengo la empresa, activo, pasivo y capital, que originalmente son 100, 30 y 70, ¿sí? Y entonces lo que está ocurriendo es que cuando yo reparto, ahora sí, los 70, son 70 millones de pesos que se reparten en 1 millón de acciones y me da un precio de 70 por acción, ¿sí? Por otro lado, yo veo ya de este lado que estoy haciendo la repartición que te había comentado, o sea, ingresos por una determinada cantidad, egresos por otra, total que al final generaron una utilidad dentro de la empresa de 20 millones, que cuando yo le quito los dividendos de 10 millones que se están repartiendo los accionistas, se quedan retenidos 10. Entonces, 10 que se quedan retenidos y 50 que originalmente existieron, hace que en lugar de 70, pues vaya a haber 60 y estos 10 están saliendo de la empresa, ¿sí? Entonces, una vez que salen, la pregunta es de dónde van a salir. Y yo te comentaba que lo más probable es que salgan de aquí, de tus cuentas de banco, y que en efectivo se le entreguen a los accionistas. Ahora, ¿qué ocurre? Como quedan 60 millones de pesos dentro de la empresa, pues los 60 millones se siguen repartiendo entre 1 millón de accionistas y ahora lo que se espera es que haya 60 pesos por acción. Es decir, el precio se ajustará a 60 pesos, ajá, y el dividendo lo que va a estar haciendo es que reduce tal cual el precio que había antes hacia el precio que estamos actualizando. Es decir, antes había 70, se pagaron estos 10 de dividendos y entonces el precio queda en 60. ¿Te das cuenta? Ahora bien, lo otro que te decía es, imagínate que la línea azul es el comportamiento normal que iba a tener la empresa, ¿vale? Si no hubiera habido ninguna clase de intervención por pago de dividendos, el comportamiento azul es lo que hubiera existido. Sin embargo, aquí donde está la Cruz Roja, te dije, bueno, ahí el precio está en 50 y ¿qué crees? Hubo un pago de dividendos de 10. Entonces, lo que se espera que ocurra es que el precio caiga hacia el nivel de 40, pero que en general continúe con la trayectoria que estaba originalmente prevista. ¿Sale? Entonces fíjate cómo esta línea roja, que fue el movimiento, digamos, real que seguiría de la acción tras el pago de dividendos, se estaría adaptando a seguir el comportamiento de la línea azul que hubiera tenido de todas formas sin el pago de dividendos. Ujú. Y entonces, quiero que revisemos, por ejemplo, esta información que tengo aquí, que es referente a el precio de una acción. Esta acción es Apple, Apple cotizando en Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces, notemos, por ejemplo, los niveles de precios. Si tú te fijas, aquí tengo un precio de cierre de 21 216.30 y un cierre ajustado que es del mismo valor. ¿Ah? Yo puedo bajar la información y quiero que notes cómo siguen siendo equivalentes estas dos cantidades por un cierto tiempo, hasta aquí. Aquí hubo un dividendo de 73 centavos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué está haciendo? Cuando se pagó este dividendo de 73 centavos, lo que ocurrió es que el precio de la acción se redujo. ¿Sí? Entonces, fíjate qué ocurrió aquí. Yo puedo tomar los 208.88 y restarle 208.15. Y justamente ahí están los 73 centavos. La línea del precio ajustado es la línea que se seguiría suponiendo que no hubo un pago de dividendos. ¿Sale? Es decir, tomando en cuenta que ahí hay 73 centavos de dividendos, el precio de 208.88
no es equivalente a esa cantidad a partir del siguiente periodo. O sea, es decir, si te fijas, 208.88 sería el precio que hubiera tenido, perdón, seguiría el precio en el cual se quedó la acción. Pero al día siguiente estuvo más abajo, 207.53. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Como hubo un pago de dividendos, ese precio de 208.88 es equivalente a que el día siguiente el precio hubiera sido de 208.15. Porque al final de, bueno, al inicio del día siguiente se pagó el dividendo. Entonces, fíjate, de 208.88 a 207.53, pues es una diferencia más grande, ¿sí? 208.88 menos 207.53 es una diferencia de 1.35. Ahora, esta caída de 1.35 en el precio, en 73 centavos se explica por el dividendo. Y entonces esto quiere decir que la caída real que se experimentó en el precio fue por 62 centavos. Fíjate, por ejemplo, de 207.53, que fue el cierre ajustado, menos 208.15, son esa cantidad de centavos que se cayó el precio justamente debido a el ajuste que hubo y que no se debe precisamente a eh, la cantidad de dividendos. ¿Correcto? Entonces, la conclusión de esto es, cuando hay un pago de dividendos por un monto en específico, tú esperas que el precio en automático se ajuste para cubrir ese monto. ¿Sí? Y que si se paga un peso, entonces el precio de la acción se caiga por un peso. Aquí se cayó 73 centavos. ¿Por qué? Porque valía 288, se paga el dividendo y se ajustó a 208.15 para los precios después de los dividendos. ¿Sí estamos? Entonces te repito, eso sería como pensar, el precio nominalmente sigue por esta línea roja, pero en realidad es como si hubiera seguido por la línea azul, solamente que el pago de dividendos hizo que el precio se cayera. ¿Ok? Entonces ahora que ya lo estás viendo con video, espero que no, que no sea tan difícil entender la explicación de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Y también nota cómo se ve eso justamente en los precios de una acción real. Entonces, vamos a avanzar con esta idea y probemos cómo se ve esto en la determinación de un precio futuro. ¿Sale? Entonces, yo quiero determinar el precio futuro para un cierto momento hacia adelante, un cierto momento en el tiempo t, partiendo de aquí. Yo sé que el día de hoy el precio es S0 por el activo, ¿sí? Y entonces, del mismo modo, tengo una de dos opciones. Tengo la alternativa en la que puedo contratar el contrato futuro largo, ¿sí? Y la segunda alternativa es una compra directa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago el contrato futuro largo, el movimiento va a ser muy, muy, muy parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente. De hecho, es prácticamente lo mismo. Yo me comprometo hoy a un precio determinado, el cual es el que no sabemos, al precio futuro. Ajá. Y entonces en la fecha futuro pago ese precio, consigo el activo y luego lo vendo en el mercado a lo que sea que haya costado ya, obteniendo una ganancia de ST menos el precio futuro, que es lo que estoy pagando. ¿Sí? No hay sorpresas. Ahora, aquí la compra directa es donde va a haber un poco de diferencia respecto a la manera de hacer las cosas. ¿Sale? Y entonces te explico un poco qué es lo que va a ser diferente aquí. Para ello voy a necesitar suponer algunas cosas. Pensemos que aquí en el tiempo T, que fuese un año, para que sea sencillo de vislumbrar esta idea, aunque no necesariamente tiene que serlo. ¿Sale? Y pensemos que aquí tengo un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y que T es 4 trimestres. ¿Sale?
Y entonces pensemos que aquí tengo una cierta cantidad de dividendos, dividendo 2, dividendo 3, y es más, hasta aquí mismo, dividendo 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Conforme pasa el tiempo, hay una cierta cantidad de dividendos que se van a estar pagando, cada uno de ellos de algún monto en particular. Y quiero que notes esto. Ah, tal cual te lo estoy planteando aquí, dividendo uno más, dividendo uno, dividendo 2, 3, 4, estoy manejando una cantidad contable de dividendos. Por lo tanto, es una cantidad discreta. ¿Sale? Mucho ojo, llamarle a esta modelación dividendos discretos no quiere decir que sean dividendos o que el monto del dividendo sea entero. Como lo podemos ver aquí en el precio de la acción de Apple, estos dividendos de 73 centavos, pues es una sola exhibición, pero el dividendo no es una cantidad entera, es una fracción. ¿Correcto? Ahora bien, entonces, volviendo a esta idea, dividendo 1, dividendo 2, dividendo 3, dividendo 4, no son necesariamente cantidades enteras. Sin embargo, pues son 4 dividendos, que son, ese es a lo que me refiero con que sean contables. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pensemos en el caso de la compra directa, que entonces lo que yo hacía era pido prestado una cierta cantidad de dinero, ¿cuánto? Ese cero. Ajá, y compro la acción. Y la mantengo. La retengo hasta el tiempo T. ¿Te acuerdas de eso? Ahora, el problema es que antes del siguiente paso, en donde yo ya estaba en el momento T, en donde yo vendía la acción en ST y luego pago mi préstamo, aquí iba a entrar un punto adicional, aquí iba a entrar en un punto adicional que son los dividendos. ¿Sale? Entonces, fíjate, vamos a ir viendo un poquito qué pasaría respecto a la evolución, porque aquí lo que va a cambiar es justamente la parte del préstamo. Ya no sé exactamente cuánto es lo que voy a pagar. Y te explico por qué. Hablemos de las cosas que se podrían esperar razonablemente. Entonces, hablemos hoy, tiempo t igual a cero. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Pues pido prestado ese cero y compro la acción. ¿Sale? Compro la acción. Ahora, por comodidad, trabajemos con una tasa de interés y en todo este problema. ¿Ok? Cuando llego al tiempo t igual a 1, mi deuda ya no es de S0, es de S0 por 1 más I a la un cuarto, porque te dije un trimestre. ¿Sí? Vamos a anotarlo por aquí. Trimestre. Entonces, la deuda nada más es por un cuarto de año. ¿Sí? Un trimestre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo voy a recibir el primer dividendo. Y entonces cuando recibo el primer dividendo, lo que voy a pensar en hacer con él es saldar parte de la deuda. Y entonces aquí lo que voy a hacer es ese dividendo que estoy recibiendo, lo ocupo para saldar parte de mi deuda. Ahora, nota esto. Yo podría también estar interpretando aquí que el precio de la acción va a caer y va a caer esta cantidad de dinero, la cantidad equivalente al dividendo 1. ¿Ok? Entonces, ¿mi deuda qué va a pasar? Acumuló esta cantidad de intereses desde el periodo anterior y luego pagué bueno, más bien, la acción me pagó a mí el dividendo y como yo le estoy reteniendo, ese dividendo se me paga a mí. ¿Yo qué hago con el dinero que me entregaron por el dividendo? Voy y pago parte de mi deuda. ¿Correcto? Y entonces mi deuda nueva ya no es solamente esta cantidad, sino esta cantidad menos el dividendo. Pasa el tiempo y ahora estoy en el segundo trimestre.
Mi deuda, ¿qué va a pasar? Mi deuda va a ser todo lo que tenía antes, ese 0 por 1 más i a la 1/4 menos de 1 multiplicada por 1 más i a la 1/4. ¿Por qué? Porque se acumula 1/4 de año de intereses. Y entonces lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Voy a hacer, si yo hago la multiplicación, es ese 0 por 1 más i a la 2/4. Yo sé que esto es un medio, pero vamos a ponerlo así. Menos de 1 por 1 más i a la 1/4. Y aquí lo que va a pasar es voy a cobrar de 2. ¿Y qué pasa? Cobro de 2 de dividendo y lo ocupo justamente para pagar lo que ya tenía en mi deuda. Ahora, mi deuda es una cantidad un poco menor dado que ya estoy pagando el dividendo. ¿Sí? Cuando yo llego al tiempo t igual a 3, mi deuda, a ver si vas viendo la lógica, quedaría como ese 0 por 1 más i a la 3/4, porque estaría acumulándose esta parte un cuarto más, menos de 1 por 1 más i a la 2/4, menos de 2 por 1 más i a la 1/4, menos de 3. ¿Sí? Y por último, en el tiempo t igual a 4, mi deuda en total quedaría como ese 0 por 1 más i a la 4/4, que es t, ¿sí? Menos de 1 a la 3/4, menos de 2 a la 2/4, menos de 3 a la 1/4 y menos de 4, tal cual solito. ¿Por qué? Porque ahí también voy a recibir. Entonces, fíjate, yo voy a resumir toda esta expresión como el valor futuro de los dividendos. El valor futuro de los dividendos. Otra vez, nota que el D1 se acumuló 1, 2, 3 de 4 periodos. El D2 se está acumulando 1 y 2 periodos. Y el D3 se está acumulando un periodo. El D4 no se acumula nada porque ya está ahí. ¿Cierto? Entonces, estoy llevando cada uno de los dividendos a valor futuro. Y entonces, justamente en este punto, lo que pasaría es, bueno, pues yo vendo la acción como lo hacía anteriormente. Vendo la acción en ST y luego pago mi préstamo. Mi préstamo, mi deuda en el préstamo es justamente esta cantidad que acabo de calcular. Y entonces mi ganancia va a ser ST menos el valor futuro de los dividendos. Entonces, como conclusión, ¿qué te diría? El precio futuro para una acción con dividendos discretos sería a partir de esta relación. El primer camino seguía teniendo un precio de ST menos F0T. Pero ahora, este segundo camino, yo voy a vender en ST y voy a recuperar y voy a tener que pagar esa cantidad de mi deuda. Es decir, tendrían que ser equivalentes ST menos S0 por 1 más I a la T menos el valor futuro de los dividendos. Y entonces, simplificando la expresión, es decir, eliminando las S y multiplicando por menos 1, me queda que F0T va a ser igual a S0 por 1 más I elevado a la T menos el valor futuro de los dividendos. Ajá. Esta expresión es un poco más general que la que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque esta más bien porque la de la clase anterior es un caso particular de esta, en donde los dividendos pues valen específicamente 0. Porque dijimos que es una acción que no paga dividendos, y si no paga dividendos, sus dividendos son de 0. Entonces, haciendo 0, justamente la resta de la expresión se hace 0, y efectivamente terminamos con la expresión que teníamos anteriormente. Si en lugar de interés compuesto yo estuviera trabajando con interés continuo, sería S0 por E a la RT
menos el valor futuro de los dividendos. También el valor futuro de los dividendos se estaría acumulando justamente con la tasa de interés, pero ahora sería continuamente compuesta. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en donde pongamos a la práctica la manera de calcular el precio futuro bajo esta perspectiva. ¿Sale? Entonces digamos que quiero determinar el precio futuro de una acción con un precio de 38 pesos, la cual se espera que pague 3 pesos de dividendo al final de cada semestre. ¿Sí? Eh, ¿Cuál sería el precio futuro si la acción, o más bien si la tasa libre de riesgo fuese de 3% continuamente compuesto? ¿Sale? Entonces, nuestra fórmula lo que nos dice es F0T es igual a S0 por E a la RT menos el valor futuro de los dividendos. ¿Sale? Entonces, sustituyendo nuestras cantidades sería precio spot es de 38 por E a la 0.03, precio futuro a 2 años, pongamos. ¿Sale? Entonces sería por 2 menos el valor futuro de los dividendos. Y entonces, en estos 2 años, voy a tener 4 pagos de dividendos. Es más, vamos a ponerle por una cantidad diferente. ¿Sale? Vamos a ponerle por 3 años, para que no sea exactamente como en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Sale? Entonces la multiplicación es por 3 en este caso. ¿Sale? Y le quito el valor futuro de los dividendos. Ahora, lo que estaría ocurriendo aquí sería lo siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 semestres en esta expresión. Entonces aquí voy a tener 3 pesos acá, 3 pesos acá, 3 pesos acá, 3 pesos acá, 3 pesos acá y 3 pesos acá. ¿Ok? Entonces, valor futuro de los dividendos, yo puedo irlos llevando uno por uno o, si me lo permiten, podría yo utilizar alguna expresión para trabajar con ellos. En este caso, por ejemplo, son pagos equidistantes del mismo monto y en una tasa de interés que no cambia conforme pasa el tiempo. Entonces, yo puedo utilizar una anualidad, ¿sí? Es decir, le voy a quitar 3 veces el valor de una S de 6 pagos, ¿sí? Una S continua. Ahora, no te asustes demasiado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues va a ser 38 por E a la 0.03 multiplicado por 3 menos 3 multiplicado por 1 menos E a la menos R por 6 dividido entre R. ¿Sí? Entonces, saco mi calculadora y lo que va a pasar aquí es relativamente sencillo. Perdón, un ajuste. No son 6 años, sino que son 3 años.
¿sí? Son 3 años y anualmente yo estoy pagando a una velocidad de pago de 6, ¿ok? Aunque para no hacerte demasiada confusión, vamos a pensar en lo siguiente. O sea, trabajemos con 3 por una anualidad de 6 y ahorita calculemos perdón, no era una A, sino una S, 3 por una S de 6, ¿ok? Y bueno, pensemos que la relación que hay entre I y D es que ah, logaritmo natural de 1 más I tiene que ser igual a delta. Entonces, 1 más I es E a la delta y la tasa de interés equivalente es E a la delta menos 1, ¿correcto? Entonces, si aquí tengo una tasa continuamente compuesta que es de hecho anual, lo que hago es la divido entre 2 y se convierte en una tasa continuamente compuesta semestral. ¿Sí? Entonces, y si ya lo pongo semestral en esta identidad que tengo aquí, en automático tendré la tasa semestral que justamente es la que yo necesito acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mi calculadora? Lo que hago es punto 0,15, que es la mitad de mi tasa semestral. Lo que voy a hacer es la voy a elevar a esa expresión, ¿correcto? Entonces, elevo a la punto 0,15 y le resto 1. Y entonces la tasa de interés efectiva en este caso es de 1,511%. Y con eso ya puedo calcular la S de 6. O sea, 1,51% más 1, y eso lo elevo a la 6, pero a la 6 negativo. Ese resultado se lo resto a 1 y lo divido entre la tasa que habíamos calculado. S de 6 vale 5,69, lo cual multiplico por 3 y ahí están los 17. ¿Sale? Esta cantidad se lo voy a restar a 38 por E elevado a la punto, no, aquí a la punto 09. Punto 03 por 3 y luego E elevada a la esto, ¿correcto? Si verificas en la parte de aquí arriba, es 38 por E a la punto 09. Entonces, esto nos estaría dando un precio de 24,4936. 24,4936. ¿Ok? Este debería de ser entonces el precio que yo tendría que ver en el mercado para una acción con las características que te acabo de describir. ¿Ok? Ahora, nota que en este caso yo pude haber optado por un camino ligeramente diferente. Un camino en donde yo hubiera podido haber descontado cada uno de los pagos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Es F0T, va a ser igual a 38 por E a la 0,03 por 3 años. ¿Sí? Menos 3 por E a la 0,03 por el primero de los dividendos se está acumulando por 1, 2 y medio años. 1, 2 y medio. Entonces por 2,5. Menos el segundo dividendo, que es acumulado por 2 años. Es decir, de aquí se acumulan 1 y 2 años. Ajá. Menos el tercer dividendo, que se acumulará por 1 año y medio. El cuarto dividendo que se acumulará por 1 año. El quinto dividendo que se acumulará por medio año.
Lo voy a anotar abajo para que no... Sí, como habíamos dicho, 3 por e a la 0.03 por 0.5, menos el último que se acumula por serie de periodos y entonces tal cual se queda así. Entonces, fíjate, podemos poner esta misma expresión y calcularla con la calculadora. Y entonces sería 38 multiplicado por e, ahí así, ¿no? Sería 0.03 por 3 es 0.09 por e a la esto, menos 3 multiplicado a 0.03 por 20 por 2.5 sería 0.075 e elevado a la eso, menos 3 multiplicado por e a la 0.06, menos 3 multiplicado por 0.045, e a la 0.045, menos 3 multiplicado por 0.03, e a la 0.03, menos 3 multiplicado por 0.015, e a la 0.015, y por último, menos 3. Y el resultado, creo que estoy teniendo algún error en la calculadora, pero a ver, vamos a anotar el resultado que estoy teniendo aquí. 22.88. Ok, vamos a sacar Excel y vemos en dónde de los dos estoy teniendo la inconsistencia. ¿Sale? Entonces sería por aquí. Pago en 0 en 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. ¿Cierto? Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividendos que se están pagando. Y aquí el precio es de 38. ¿Correcto? Entonces, la tasa de interés, perdón, la fuerza de interés es de 0.03 y la tasa de interés es E a la 0.03 entre 2 menos 1. Ahí me equivoqué, ahí está, menos 1. Ahí está. Entonces, esta es la fuerza anual y esta es tasa efectiva semestral. ¿Cierto? Entonces, F debería de ser los 38 por E a la 38 por E a la 0.03 por 3 periodos. 41. Ahora, vamos a pensar en los dividendos, ¿cierto? Porque aquí le voy a restar los dividendos. Entonces, el dividendo sería 3 multiplicado por E a la R por 2.5 menos 3, lo podría poner inclusive así, 3 multiplicado por E a la R por 2 menos 3 por E a la R por 1.5 menos 3 por E a la R por 1 menos 3 por E a la R por 0.5 menos 3. Y entonces ahí voy a tener
1, 2, 3, 4, 5, los 6 dividendos. ¿Sí? Mucho ojo que todos tienen signo negativo. Entonces, al precio futuro, lo que nos va a pasar es que tendrá que ser los 41 menos los 18. 22.88, como lo habíamos visto en el segundo ejemplo. Ahora veamos que me falló en el primero. Particularmente el error tiene que estar como en la parte del valor futuro de los dividendos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo hice fue 3 por... creo que el error está en la forma en la que calculé la S. Definitivamente, ya recordé, porque la S la calculé como si fuera una A. Entonces, antes de que haga la verificación en Excel, lo que voy a pensar es .015 elevado a la S menos 1. Esta es la tasa con la que estoy calculando la S. Entonces, la S la calculo como 1 más ¿sale? Es 1 más I elevado a la 6, y el resultado va a menos 1, y dividido en la tasa de interés. Y esto va multiplicado por 3. 18.69, lo cual es consistente. Sí, fue mi error. Solo para que veamos que efectivamente el error estuvo ahí, también lo voy a poner aquí. Sería 3 multiplicado por 1 más la tasa de interés, elevado a las 6 pagos, menos 1 entre la tasa de interés. Entonces ahí están los 18.69. Lo que yo había hecho anteriormente fue tomar como 1 menos 1 más la tasa de interés a la menos 6 y el resultado dividirlo entre la tasa de interés. Ajá. Obviamente todo esto multiplicado por 3. Y entonces fíjate como 41 menos los 17, ahí están los 24.49, que era el resultado que me había dado aquí. Entonces mi error fue que calculé la S como una A y no como una S en sí misma. Confirmo entonces que el precio debería de ser de 22.8846. 22.8846. ¿Sí? Repito, el error fue que yo debí de haberlo calculado con esta, que corresponde a una S de 6, pero lo calculé con esta, que corresponde a la A de 6, ambas multiplicadas por 3, ¿no? Que era el valor de los dividendos. Entonces solamente era un detalle menor, y con ello confirmo que el precio debería ser entonces 22.8846, como lo confirmé en ambos caminos. ¿Sale? Sea que yo quisiera ahorrarme el trabajo de hacer las cosas uno por uno y trabaje con una anualidad, como lo hice por aquí, o que yo esté haciendo los pasos uno por uno. Recuerda, el tema de la anualidad es que, pues, uno, nos podemos equivocar porque estamos más acostumbrados a trabajar con valor presente que con valor futuro. ¿Sale? Y dos, pues tiene que cumplirse las condiciones de la anualidad. Una alternativa que se me ocurre que puedes tener también como para evitar este problema del valor futuro, puede ser pensar en los 38, los acumulo como lo estamos viendo, ¿no? Sin mayor problema ni preocupación. Y luego lo que hago es los 3, los traigo a valor presente con una A de 6, ¿sale? Con la tasa de 1.15, ¿qué dijimos?
1.511, perdón. 1.511 y luego lo acumulo 1 más 1.511% a la 6. Yo sé que esta expresión es equivalente a la S de 6. Solamente es como para, o sea, que también a lo mejor tú te sientes más cómodo o cómoda trabajando con la A en lugar de la S. No hay ningún problema, lo puedes hacer, solamente pues después lo acumulas y no debería de haber mayores complicaciones. ¿Sale? Entonces, hagamos otro ejemplo solamente para que no queden como nada suelto en el aire y que todo quede claro. ¿Sale? Y aprovechemos un poco para que este ejemplo lo podamos hacer sin necesidad de algún esquema de anualidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues van a ser muy poquitos pagos. Entonces, hablemos de una acción, ¿sale? Que yo quiero calcular el F01, ¿sale? Y que el precio actual es de 25. Los dividendos, vamos a ponerle que son cuatrimestrales y van a ser dividendos de 1, 2 y 3. ¿Sale? La tasa de interés con la que yo evalúo, no, vamos a trabajarlo con fuerza para que también practiquemos un poco con las fuerzas de interés. La fuerza de interés con la que yo estoy trabajando que sea del 2% anual. Y me parece que con lo que tengo ya podría calcular el precio. Entonces, ¿cómo es este ejercicio? Pues lo que va a pasar es, tengo pago 1, pago 2, pago 3. Aquí hay un dividendo de 1 peso, de 2 pesos y de 3 pesos. Y que el precio actual es de 25. Entonces, calculemos el precio futuro. Van a ser los 25 acumulados por 3 cuatrimestres, perdón. 3, 4. Ajá. Entonces, 25 acumulado por 3 cuatrimestres, pues sería 25 por E a la 0.02. Estoy acumulando solamente un año, ¿vale? Estoy acumulando un año, que es el equivalente a los 3 cuatrimestres. Menos, primer dividendo, un dividendo de 1 peso, que acumularé por 0.02 multiplicado por 2 de 3 cuatrimestres, porque acumulo por 1 y 2. Menos 2 por E a la 0.02 acumulado por un cuatrimestre. Entonces, por uno de los 3 cuatrimestres que hay en un año. Menos 3. ¿Sale? Y entonces con la calculadora obtendría lo siguiente. Sería, opa, ahora sí me va a tapar, pero bueno. Vamos a ponerlo así. 25 por E a la 0.02 menos 1 por, abro paréntesis, 0.02 por 2 entre 3, cierro paréntesis, E a la ESO, menos 2 multiplicado por, abro paréntesis, 0.02 por 1 entre 3, cierro paréntesis, E a la ESO, menos 3. Entonces fíjate lo que está escrito en mi calculadora para que verifiquemos que efectivamente están bien hechas las cuentas. Y el resultado es 19.47. Entonces aquí lo que voy a poner es el precio futuro debería ser 19.4782. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, no está complicado, simplemente hay que saber cómo llevar a valor futuro las cantidades. Ujú. Ahora, hagamos un último ejercicio y
pensemos en este otro ejercicio con un ejercicio que nos vendría bien utilizar eh, alguna fórmula de anualidad. Entonces, vamos a pensar que yo tengo la expiración en un año, que los pagos son mensuales, el pago de dividendos es mensual, el precio de la acción es de 500, su dividendo es de 1.35, qué codos, pero bueno, 1.35, y que la tasa de interés es de, am, es más, no, tasa no, vamos a manejarlo con fuerza, y que la fuerza de interés es de, vamos a pensar en, ¿qué será bueno? 2% anual, ¿sale? Entonces, este problema es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tiene 12 pagos. Entonces, tener este acercamiento se puede volver complicado. Hay muchos pasos donde podríamos equivocarnos. Y entonces yo lo que podría hacer es F01 va a ser los 500 acumulados por un año. ¿Sí? E a la R por T. Menos el valor futuro de los dividendos. Y entonces los dividendos son de 1.35 multiplicados por una S de 12. Esta tasa libre de riesgo de 2% anual sería 2%, ajá, repartido en los 12 meses. Esta se volvería la fuerza anual. Lo que voy a hacer es a la fuerza la elevo e a la ello y le resto 1. Entonces, esto que tengo aquí sería mi tasa mensual equivalente. O sea, mi tasa mensual equivalente es de 0.1668, 0.1668%. Entonces es la tasa que utilizo en la expresión. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 1 más eso, lo elevo a la 12 negativo. Este resultado se lo resto a 1 y lo divido entre la tasa de interés. Me queda que la S de 12 vale 11.87. Y otra vez hice lo mismo. Ya estoy calculando la A en lugar de la expresión. Sería la tasa de interés más 1, 1 más I, elevado a la 12. Menos 1, me queda esta expresión y lo divido entre la tasa de interés y ahora sí me queda 12.11. ¿Sale? Lo multiplico por 1.35, me da a 16 y esta es la cantidad que yo le voy a restar a los 500 acumulados e a la 0.02. Y entonces me deberían de quedar en un precio de 493.7512. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí que los pagos son mensuales, pues son muchos pagos y por ello es que yo estoy prefiriendo justamente utilizar la fórmula de anualidad. ¿Ok? Entonces, fíjate, lo que tenemos aquí es un modelo en donde los dividendos son una cantidad contable. Puede ser una cantidad contable muy grande, sí, pero al final tenemos mecanismos que hemos aprendido tanto en bases como en teoría del interés que nos permiten justamente simplificar el hacer cuentas, pero al final el procedimiento a seguir es el que hemos descrito en la sesión del día de hoy. El precio futuro debe ser el precio actual llevado a valor futuro, aquí lo estoy haciendo con interés continuo, menos el valor futuro de los dividendos.
¿sí? O lo que es lo mismo, 1 más I a la T menos el valor futuro de los dividendos. ¿Ok? Y muy bien, entonces con eso sería lo que tenemos previsto para trabajar el día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor si hay alguna pregunta, alguna duda, como siempre me puedes contactar y con gusto la vamos a resolver. ¿Vale? Si necesitas que hagamos más ejercicios, entonces la próxima sesión abordamos desde ahí. ¿Te parece? Te agradezco mucho tu atención. Espero que te haya quedado más o menos claro este concepto y pues lo vamos a seguir repasando para que quede muy claro cómo determinamos los precios futuros de una acción que paga dividendos de manera discreta. ¿Sale? Por hoy, pues eso sería todo. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos la próxima clase. Gracias.